Gusto saludar esta mañana a Pedro Canaval, es socio encargado de la comunicación corporativa de Baker Tilly. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy solicitado, supongo, en todas estas semanas. ¿Qué tal, Rodrigo? Gusto verte, aunque sea por esta vía. Buenos días a ti, al auditorio. Pues sí, es complicado, pero andando, ¿no? Sí, claro. Oye, Pedro, pues empezar por lo primero y básico que ha generado una enorme cantidad de dudas, que además pues se sigue digiriendo, digamos, lo que está contenido en el paquete económico 2020, tanto en la parte de ingresos como de egresos, pero uno de los temas que creo que está a flor de piel para millones de personas es el famoso régimen de confianza. ¿Qué entendemos por este régimen de confianza que se ha definido? Sí, fíjate que el tema que escogimos para platicar hoy, Rodrigo, ya ves que lo pusimos y las deducciones dónde quedaron, ¿no? Claro. Obviamente, esto del régimen de confianza, bueno, viene aparejado con el tema. Todos los años, muchos de nosotros, de los que nos escuchan, nos damos a la tarea muy dedicada, muy concienzuda, de coleccionar nuestras facturas para hacer efectivas nuestras deducciones personales en nuestra declaración anual, ¿no? Y con la emoción muchas veces pues, de que venga un saldo a favor, cosas de ese tipo, ¿no? Nuestras colegiaturas, los gastos médicos, dentales, hospitalarios, los intereses de un crédito hipotecario, en fin, entonces toda esta colección de facturas pues vienen a ser esas deducciones personales que hoy las dudas más importantes son de se quedan, no se quedan, porque este nuevo régimen de confianza habla de la eliminación de las deducciones, y ahí es donde viene la charla del día de hoy. No hay que confundir cuáles son las deducciones operativas mensuales de las deducciones personales anuales, ¿no? Y aquí el régimen de confianza, que por cierto a mí me parece una pues muy afortunada propuesta que viene a ofrecer tasas bajas del 1 al 2.5%, dependiendo del nivel de ingresos que tenga, no sobrepasando los 3,5 millones de pesos al año, y para personas físicas y también perdón, para personas jóvenes. Entonces, para el caso de personas físicas, Rodrigo, imagínate, hay mucha gente que mes con mes pues se tiene que dar a la tarea de, por sus gastos operativos, que son aquellos que tienen por la actividad que realizas, y pongo el ejemplo de, no sé, un comisionista, alguien que vende seguros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a visitar clientes, y para visitar clientes necesitas transporte, necesitas gasolina, estacionamiento, un mantenimiento de un vehículo, en muchas ocasiones pues el arrendamiento financiero mismo, cosas de ese tipo que crean una carga administrativa extra que en muchas de las ocasiones donde se entrega a la organización o a un contador para que lo lleve en lugar de ti. Y este régimen pues tiene esta virtud o viene con esta facilidad aparejada, que ya no vas a hacer esas deducciones operativas mensuales, vas a tener una tasa baja del 1, del 1.5, del 2.5%, pero no vas a tener que llevar a cabo todo esto mensual de hacer deducciones operativas. Obviamente tienes que presentar tu declaración mensual, pero pues tomando los días en tus ingresos y aplicándole la tasa que te corresponda de acuerdo a tu nivel de ingresos. Es un impuesto al ingreso, no un impuesto a la utilidad. El SAT ha manifestado que calcula que hay más o menos 10 millones de mexicanos en esta circunstancia. Por lo tanto, bueno, pues esto viene, algo que hemos platicado mucho contigo aquí en el programa, que es combatir la informalidad, combatir la simulación, y bueno, pues toda esta reforma que incluye además que nos obligue o que venga una obligación a todos los mayores de edad de tener RFC desde que cumple 18 años, cosa que pues ni a ti ni a mí nos tocó, ¿no? Lo tuvimos que hacer pues porque ya venía algún ingreso, entrábamos a trabajar o cosas así, pero ahora por la pura ciudadanía, por cumplir los 18 años, tienes la obligación o tendrás la obligación de obtener tu RFC. Entonces, esto de las deducciones, Rodrigo, ha sido confuso, porque las que te decía, que seguramente pues tú y yo somos de esos que cada año estamos coleccionando pues, la factura de nuestra prima de seguro de gastos médicos mayores, en fin, para poder pues, o aminorar nuestra carga tributaria a fin de año, o pues, lograr en muchas instituciones un saldo a favor, que es pues muy, muy, muy deseable, ¿no?
Por supuesto. Entonces, aplica a estos 10 millones de personas físicas con actividad empresarial. Ya nos decías tú que ese es el cálculo que está y ya estará muy simplificado. Ahora, ¿qué hay de las personas morales, es decir, de las empresas? Bueno, fíjate que también las consideran para este régimen de confianza, no en las mismas tasas, la tasa pues, seguirá haciéndolo en 30%, y hay algunas restricciones para quienes puedan o no aspirar a formar parte del régimen. El tope de 35 millones de pesos de ingresos en el año es el primero, pero bueno, ahí hay una serie de beneficios que pues, también van a simplificar administrativamente a las personas morales el poder subirse a este régimen. Que por cierto, pues, el régimen está planeado para que tanto para físicos como para morales, pues todos aquellos que están en el régimen de incorporación fiscal, los que tengan actividad agrícola, o sea, las actividades primarias, agrícola, ganadera, silvícola, etcétera. Y las personas morales, bueno, solo hay una restricción y un candado importante, y creo que así debe de ser, que no pueden ser parte de la persona moral, los socios de la persona moral, otras personas morales. Tendrían que ser puras personas físicas las que integren pues, el grupo de socios, el grupo del consejo de administración, en fin, para que califiquen junto con el tope de 35 millones y una serie de beneficios también en materia administrativa. Y aquí la clave, Rodrigo, que es algo que hemos venido viviendo en los últimos ya más de 10 años, es la información precargada, que esa es la verdadera simplificación, que a través de la factura electrónica o CFDI hace que el SAT cuente con esa información ya preestablecida y ofrezca cálculos realizados para declaraciones prellenadas. Entonces, si es así y es hacia donde vamos con la simplificación, pues obviamente está seguramente el régimen llamado a ser verdaderamente en parteaguas en los últimos años se han logrado para formalizar e incorporar al RFC a muchos emprendimientos, ¿no? Por supuesto. Y hay que decir que además, pues esto es producto de un largo trayecto que ha tenido el SAT en términos de la tecnología, por un lado, y de lo que se ha venido construyendo, diría, durante décadas, ¿no? Es decir, esta capacidad, por ejemplo, de tener sistemas que te permiten, en el caso de lo que hablábamos del régimen de confianza, tener prellenado, etcétera, es decir, la utilización y digitalización, pues es un factor clave que no apareció en los últimos 2 años. Es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo. Sí, digo, si te acuerdas, de esta fecha mucha gente no se acuerda. Los impuestos en México se empezaron a pagar por Internet en el 2002. O sea, vamos a cumplir 20 años de esto. Pero para un país quizá 20 años sea poco, pero para el uso de tecnología pues, de manera acelerada, pues ya es algo, ya hay un expertise en todos los aspectos, tanto del contribuyente como de la autoridad, para tener esta colección de datos que permita pues crear un perfil, ¿no? Porque también si alguien es una persona pues correcta, porque también seguramente va a haber quien trate de sorprender y abusar, que meter al régimen sin que le corresponda meterse, ¿no? Claro. Pero esto pues está calculado porque hay información ya precargada de 20 años de pago de impuestos por Internet que te permite crear un perfil, ¿no? Y ya los que sean bien portados tendrán una relación con el fisco y los que no, pues ya están seguramente recibiendo auditorías electrónicas, que es algo que también existe ya en el Código Fiscal y que seguramente, sobre todo por motivo de la pandemia, pues estará la autoridad utilizando con más intensiva formas durante 2022. Recordemos que pues hay una presión del gasto público fuerte, y bueno, se está calculado que va a aumentar la recaudación en 7.7% y van a recaudar cerca de 4 billones de pesos en el año. Entonces, de algún lado tiene que salir este recurso, pues seguramente combatiendo la informalidad es como se va a obtener, ¿eh? Y para eso debemos recuperar todo eso. Por supuesto, y la otra que hizo el año pasado, el SAT, bueno, lo ha venido haciendo con Raquel Buenrostro, es justamente la titular, es centrarse sobre los grandes contribuyentes, que son casi 12,000 empresas que aportan
según recuerdo en las propias cifras que haya manejado, un 52% del total de lo que se recauda, ¿no? Estos grandes, grandes contribuyentes, y ahí han centrado buena parte de su estrategia que les permite compensar. Pedro, debo hacer un corte, pero por favor mantente en la videollamada para seguir conversando de este tema que es pues muy importante y sobre todo que genera muchas dudas y continuamos contigo. Así que vamos a hacer un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Pedro Canaval, socio encargado de la comunicación corporativa en Baker Tilly en nuestro país. Y mi querido Pedro nos pregunta, por ejemplo, a través de Twitter, Alma Rosa, ¿qué pasa con el IVA? Si se tienen que comprobar las deducciones para acreditar el IVA. No entiendo bien si se refiere al régimen de confianza, porque ahí pues no, pero eh, te planteo la pregunta que nos hace. Bueno, también no la veo muy clara, pero si la pregunta es, ¿hay cambios en materia de IVA? No. O sea, ahí sí no hay ningún cambio, el IVA sigue siendo el 16% y se tiene que desglosar en la emisión de las facturas correspondientes por cada servicio. Aquí lo valioso, Rodrigo, es el camino a la formalidad, pero no nada más visto desde la óptica de la autoridad, sino también desde los contribuyentes o los ciudadanos. Porque digo, si estamos revisando a qué se tiene derecho a la hora de cobrar y vender, el IVA no es parte del ingreso. Mucha Exacto. gente dice, bueno, pues, te cobro 16% más si te doy factura o no te doy factura, ¿no? Y eso, pues bueno, no solo es pues promover la evasión, sino también es distorsionar los precios al público, que es hasta violatorio de la ley federal de protección al consumidor y hay que denunciarlo. Todos los precios deben de traer incluido el IVA y bueno, uno ni siquiera tiene que pensar en si te tienes que quedar o no con esa parte del ingreso, ¿no? Por otro lado, en las deducciones personales que platicábamos hace un momento, en donde cada año todos de manera dedicada estamos coleccionando esas facturas, hay dos cosas que sí van a cambiar, pueden ser trascendentes dependiendo quién tenga esta disciplina en materia de, por ejemplo, aportaciones extraordinarias a los planes de retiro, que es un tema estructural de nuestra Sí. economía y con problemas fuertes. Tú eres un estudioso de ese tema. Ahí se van a limitar las deducciones. Hoy, bueno, pues no están acumuladas al derecho que tienes con los recibos del doctor o del dentista, están separadas. Hoy sí las pretenden incluir en el monto global, que no es más allá de 5 UMAS al año, que son algo así 163,000 pesos, junto con los donativos, que también estaban exceptuados del monto global del límite de deducciones, que es esos 5 UMAS o el 10% de tus ingresos del año, lo que resulte menor, ¿no? Entonces, bueno, esta parte creo que sí puede ser limitante al ahorro que mucha gente tenga adicional en su plan de retiro, y eso sí pudiera ser discutible, ¿no? Habría que checar si el legislativo lo va a dejar pasar como va. Claro, y sabes que me sorprende esto porque, pues cuando se dio la reforma anterior, es decir, en el gobierno de Enrique Peña Nieto con Luis Videgaray, hubo una primera limitación, lo recuerdo bien, y había toda una discusión justamente promovida por las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, etcétera, por los propios sistemas de pensiones, que decían, oigan, no lo hagan, y esta vez no veo tanta reacción al respecto y me llama la atención, ¿no? Y yo creo que es un tema fundamental porque pues lo hemos conversado también, este tema del bono demográfico que tiene México, pues se va a convertir en tsunami demográfico y lo que tienes que buscar es promover justamente el ahorro para el retiro porque nos asomamos a un problema muy severo, entendiendo que parte de la reforma que se aprobó recientemente en materia de pensiones, en donde el patrón aporta un buen componente de manera, digamos, creciente, pues busca elevar la tasa de sustitución a 30%. Entonces parece un contrasentido, pero no veo el cabildeo que normalmente lo acompaña y hasta ahora se está haciendo visible este asunto y me parece delicado. Bueno, vamos a confiar en que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que está en conformación, por cierto, pues lo analice bien y vea el impacto. Yo no creo que el impacto en la recaudación sea equivalente al beneficio que genera, como dices tú, en ese bono demográfico a largo plazo, el hecho de que haya pues una intención de ahorro adicional, ¿no? El tema de los donativos, pues sí, ese puede Ujú. ser discutible de otra forma,
pero en el caso de las aportaciones adicionales a los planes de retiro, pues hay que premiar y fomentar que eso, que esa disciplina se tenga, pues sobre todo por las generaciones por venir, que pues tienen un escenario, como dices, complicado al futuro, ¿no? Sí, sin duda es un tema importante. ¿Qué otro elemento destacarías? Y bueno, preguntarte antes de que me digas otros elementos, estos 10 millones entonces, los pequeños despachos de contadores, pues ya no serán necesarios como lo planteó el SAT, es decir, pues como ya está automatizado, pues ya no requerirás un contador. Pues es que mira, tienes la obligación de tener tu RFC, obviamente al parejo tu son tributario, que es el medio electrónico de comunicación, y eso pues empieza a ofrecerte opciones para ver tus declaraciones precargadas. Entonces digo, yo no es que no esté de acuerdo, no fomente el que haya la comodidad de tener un profesional de servicios para que te lleve tu contabilidad, porque pues eso está bien, Sí. es un servicio que se debe de ofrecer, perdón, y que se debe de tener el que lo quiera. Pero también debes de tener la posibilidad de no optar por eso y tener tú tu propio control administrativo. Y si la autoridad te lo facilita poniéndote a una tasa baja, una declaración prellenada, en donde ya nada más digas sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, le agregues o le quites cosas y le des enter y se mande, pues yo creo que es algo que tiene que caminar. Por supuesto, los que tienen ingresos mayores, mayores a 3,5 millones de pesos, pues están en otro escenario que pues viene siendo el que hoy existe, ¿no? Entonces, no hay que descalificar el trabajo de los contadores, digo, además nosotros en Baker Tilly a eso nos No, dedicamos, lo como sé, lo sabes, sé. de manera intensiva, pero ¿por qué no tener una opción propia y solamente cuando requieras de algo especializado acudir a un servicio profesional independiente de contaduría? Está bien, ¿no? Claro. No, y por eso planteaba de muchos despachos pequeños, porque evidentemente en el caso de ustedes pues son un despacho grande, sofisticado. Hay, digamos, muchas áreas en donde se requiere un expertise realmente significativo como es el que tienen ustedes, pero pues el planteamiento del SAT en términos de, bueno, pues ya, y me imagino muchos pequeños contadores que llevan a varias personas, pues a lo mejor ahí sí hay un impacto, pero pensaría que más bien hay, digamos, este universo de 10 millones, pues lo que va a generar es empezar a tener este historial, por un lado, porque muchos de ellos, pues ahí le juegan, ¿no? Y viven en la incertidumbre y a lo mejor, pues pueden no hacerlo y eso será positivo para todos, ¿no? Tanto para los ingresos, para la formalidad, que además promueve la productividad y ahí están los datos también bien claros en términos de, pues aquellas personas físicas con actividad empresarial o pequeños, muy pequeños negocios, pues que empiezan a poder tener acceso a capital, etcétera, porque ya empiezan a tener un orden administrativo importante. ¿Qué otros elementos destacarías, Pedro, de lo que se va sumando? Porque obviamente empiezan a surgir los rumores. Ya alguna vez te había preguntado fuera del aire de los depósitos y por ahí empiezan a salir malas interpretaciones a veces periodísticas de lo que viene contenido. ¿Qué destacarías que hay y qué mitos que hay que ir desentramando en el contexto de lo que estamos viendo? Claro, mira, junto con lo que decíamos de los contadores, yo creo que vale la pena ponerle ojo cercano, aparte de la propuesta que pretende criminalizar la actividad del contador cuando dictamina. Como sabes, hay un dictamen fiscal que dejó de ser obligatorio, ahora pareciera que pretende ser otra vez obligatorio, pero no solo eso, sino traer un componente ahí de responsabilidad penal para la profesión de los contadores públicos, que habrá que observarlo con detenimiento a ver si es viable que pase así. Y por supuesto, otra serie de cuestiones que pues tienen que ver con el uso como columna vertebral del CFDI, del Uh comprobante -huh. fiscal digital, que se está convirtiendo pues a través de los complementos, controversial el tema de la carta aporte, por ejemplo, Sí. en un mecanismo pues de control y de información para la autoridad, que tiene su razón de ser, tiene un objetivo claro, pero que también hay que dimensionar los impactos administrativos que le pueden generar a cierta industria o a cierto sector de contribuyentes. Entonces, habrá que ver, Rodrigo, después de lo que se apruebe en el Congreso, qué reglas administrativas, qué decretos adicionales pudieran estarse comentando como complemento o adición a lo que el legislativo comente, ¿no? Y de ahí pues vienen las reglas de facilidades administrativas. Entonces, todavía está muy, muy verde el asunto, tienen hasta el último día de octubre
poder aprobar la ley de ingresos, y vamos a ver qué papel juega la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en torno a todo esto, ¿no? Sí, sin duda será clave y aquí lo estaremos analizando contigo y con Baker Tilly, como siempre. Te mando un gran abrazo, Pedro. Muchas gracias. Igualmente, Rodrigo, espero verte pronto y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, YouTube y Twitter, que es Baker Tilly México o Baker Tilly MX. Gracias, Rodrigo. Buen día. Gracias. Ahí escuchamos a Pedro Canaval, el socio encargado de la comunicación corporativa de Baker Tilly.